Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este charlatino especial, edición especial. Ahora vamos a platicar acerca de la problemática que está pasando en México respecto a lo mejor algún tema que no necesariamente tiene que ver con el ámbito internacional, pero que de alguna manera representa algo que está pasando en Latinoamérica y que se genera a través de un problema focalizado en Brasil y que, bueno, ha trastocado a varios estados. Para esta ocasión tenemos a Ángel Leal. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Andrés, con el gusto de saludarte. Bueno, quiero platicarles un poquito quién es Ángel. Él es, bueno, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Cuenta con estudios de Derecho por la Universidad Nacional Abierta y Distancia. Se desempeñó como asesor en la legislatura de la Cámara de Diputados. Fue asesor, o bueno, ahora nos explicará bien cuál fue su participación en la Comisión Especial para la Reforma Política, en la séptima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, asesor de la Comisión de Desarrollo Económico, ha sido jefe del Departamento de Información y Documentación del despacho del titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, asesor de gobiernos municipales y bueno, también cabe destacar que fue asesor dentro de la Secretaría de la Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional como secretario particular de la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI y bueno, en la parte como más política también ha sido vicecoordinador o fue vicecoordinador de vinculación académica de la Coordinación General de la campaña de Enrique Peña Nieto en el Distrito Federal, secretario técnico de la Sociedad Iberoamericana de Politólogos y Administradores Públicos, etcétera, y con un amplio currículum que por eso me interesaba también tener a alguien que pudiera platicarnos de este tema y que bueno, básicamente el tema que nos trae para platicar esta noche con Ángel es acerca de lo que está pasando con Odebrecht, en general con el escándalo Odebrecht, que más o menos para contextualizarlo, surge esto como una empresa de petróleos brasileña que, bueno, ha trastocado a muchos estados a través de la corrupción, a través de pago de favores y México no fue la excepción. Pero bueno, esto ya lo habíamos visto en otras partes del mundo, en Ecuador, en Perú, en Argentina, evidentemente en Brasil, en Colombia. Sin embargo, en México ocurrió un fenómeno un tanto distinto, porque si bien ahora Ángel nos podrá comentar un poco al respecto, tenemos un cambio de gobierno pues ahí vamos a discutir un tanto si es de izquierda, si no, si esto y que el otro, porque a nivel internacional a veces como que no se entiende muy bien qué es lo que está pasando con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo el escándalo que nos trae es estos datos filtrados de un personaje muy importante, expresidente de Petróleos Mexicanos, la principal empresa petrolera de México, Emilio Lozoya, que fue extraditado de España a México y que, bueno, se armó todo un escándalo que ahorita nos va a contar Ángel en qué consiste y sobre todo cuáles son las implicaciones tanto políticas, nacionales y, bueno, también de alguna manera en el impacto internacional de la imagen de México. Ángel, reitero agradecimientos por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Y bueno, yo quisiera iniciar esta plática primero preguntándote qué opinión te merece todos estos acontecimientos y teniendo esta carrera política que ya más o menos a grandes rasgos puede comentar. ¿Qué pasa en este contexto de México y este escándalo Odebrecht y corrupción, Lozoya y todas estas filtraciones que ha pasado en las noticias últimamente? Pues bien, fíjate que es un tema que tiene varias aristas. Jurídicamente, desde lo cuadrado que es el derecho, pues se incurre en un acto de tipo penal, lo que conocemos como un delito, ¿no? Es fraude, es corrupción, es tráfico de influencias. Y desde esta cuadratura no hay como mucho punto de donde discernir. Sin embargo, un poco en nuestra plática previa mencionábamos
habría que ver que todo esto tiene que ver con el tema del financiamiento público a los partidos políticos, ¿no? Quizás no sería tan grave si fuéramos un país como Estados Unidos, donde las campañas son 100% financiamiento privado, y entonces ahí sí, con toda claridad, el legislador de los petroleros es el legislador de los petroleros y defiende a la gente buena de las comunidades petroleras tejanas porque son empleos, y engloba perfectamente este discurso, ¿no? La parte empresarial le da un sentido social y es como todo mucho más transparente. Aquí, lamentablemente, y es un poco abriendo el tema por el que vamos a navegar un poco, creo que no hay un solo político que no se tenga que ver en la necesidad de recibir dinero sucio para hacer política, para llegar a los cargos. Y quien invierte, quien se convierte en inversionista de una campaña, sobre todo siendo empresario, sea lícito o no su negocio, pues espera un retorno de inversión. Claro. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer un ejemplo muy práctico, porque a veces es muy fácil desde la parte 100% ciudadana decir, es que los políticos son esto y aquello y lo otro. Y sí lo son, pero por ejemplo yo te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy puntual. El distrito en el que vive tu servidor y aspira tiene 295 secciones electorales, 1000 casillas. Si consideramos los tiempos de campaña, tan solo para tener una estructura pagada, en solo una persona por cada sección, que pueden ser 8 o 10 calles, te aventarías 20 millones de pesos, ¿no? Y si hablamos de prácticas como compra del voto y demás, nos iríamos como a 100 millones fácilmente para ganarla, porque se gana con 151,000 votos. Entonces, ¿a qué voy? Viene una trampa. O sea, el propio diseño institucional nos lleva a la corrupción. Porque para ganar una diputación federal, una simple diputación federal, el tope de gastos de campaña, es decir, el máximo que puedes gastar para seguir las reglas del juego, son 2 millones de pesos y 341,000 pesos más o menos que te da el INE. Entonces, estamos hablando que solo para tener estructuras pagadas te avientas 20 millones, pues tienes que meter 18 millones no comprobables, no fiscalizables. Y es cuando llega esta tentación de tomar los dineros no fiscalizables, no bancarizados, tan solo para llegar al cargo, ¿no? Y entonces, aquí hablaríamos de una generalidad en que si no se transita de esta manera, pues no tienes ni siquiera los elementos mínimos operacionales, ¿no? Para llegar a los cargos. Y bueno, y por ejemplo, en ese sentido, digo, yo soy más del área de relaciones internacionales y aprovechando como tu experiencia en la parte de la ciencia política, habíamos tenido un espacio medio ambiguo en el cual se supone las campañas ya habían reducido sus costos precisamente porque había redes sociales, porque era la publicidad barata o gratis, de boca en boca y demás. Se supone que los medios tecnológicos nos permitían llegar a distintas formas de diferentes maneras, como por ejemplo más o menos lo que se vivió por ejemplo en Estados Unidos con Trump, que tuiteaba todo lo que podía y eso ganaba muchos adeptos. ¿Por qué en México todavía sigue siendo de esta forma que se tiene que utilizar recursos económicos para asegurar esos votos? Yo creo que tiene que ver con la madurez de la cultura político-democrática de la gente. Es decir, en Estados Unidos es impensable que alguien se lleve, por ejemplo, carro completo, ¿no? A lo mejor votan presidente republicano, congresista demócrata, porque existe esta idea muy, muy arraigada de que si alguien tiene todo el poder, se corrompe y además no se equivocan. Sin embargo, aquí pues se votó carro completo, llegaron personajes, a lo mejor unos sí con una larga carrera política, no sé qué tan cuestionable, no sé qué tan limpia todos, pero larga, pero llegó un montón de gente improvisada, completamente improvisada, algo que sería impensable en el sistema americano porque el voto es mucho más racional. Claro. Por otro lado, por ejemplo, ahorita ya pasó un poco de moda el fenómeno Obama, ¿no? Que justamente vino a revolucionar y que fue 100%, bueno, una muy buena parte de redes. Sin embargo, habríamos que pensar que vivimos en realidades muy diferentes, ¿no? El acceso
a Internet, que bueno, justamente Peña revolucionó y democratizó con la reforma de telecomunicaciones, pero hace poquitos años, en 2012, todavía llamar de aquí a Guanajuato me costaba a mí carísimo y al que me contestaba, claro, ¿no? Entonces, que llama paga, ¿no? El famoso que llama paga. Exacto. Entonces tenemos una brecha digital enorme que pues no podríamos compararnos de forma alguna con Estados Unidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, para darte un dato, aunque es un distrito 100% urbano, aunque tiene algunas comunidades que se llaman pueblos, ya son colonias urbanas, pero solo el 60% de la gente tiene acceso a un dispositivo personal. Y estamos hablando que es la Ciudad de México, lo que fuera el distrito capital o equivalente a un distrito capital, que era el Distrito Federal, ahora entidad federal autónoma. Claro. Y aún así la gente no tiene acceso a dispositivo y ya no digas internet. Okay. Entonces, sí, no podríamos equiparar la manera de hacer campaña de Estados Unidos, que sí se puede ir mucho más digital. Oye, Ángel, y bueno, ya entrando como a la controversia y más o menos contextualizando qué fue lo que sucedió, este documento que fue lo que se dijo dentro de la Fiscalía Federal de la... No, ¿cómo es? La Fiscalía General de la República de Emilio Lozoya, que bueno, declaró ahí y que se supone era un documento privado, del cual se hizo público recientemente, hace una semana más o menos atrás, donde señala con nombre, fecha y qué monto era lo que se les dio precisamente para todas estas campañas. Pero bien, esto viene desde el sexenio de Calderón, o sea, menciona quién fue, cómo se metió Odebrecht a toda esta trama que la verdad, debo decir, parece una novela, lo que conocen en Latinoamérica como una telenovela mexicana, pero a más no poder, con villanos, con buenos, con malos, con héroes, con antihéroes, etcétera. Y bueno, esto lo que sucedió es que se filtra toda esta información donde se apunta a autoridades muy importantes, incluyendo el expresidente Enrique Peña Nieto, el expresidente Calderón y bueno, una infinidad también de diputados y demás. Ahora, lo que yo quiero ver, cuál es tu opinión, que esto te merece, es que dentro de Latinoamérica todas estas controversias han surgido, como ya te había dicho, en Perú, en Argentina, en mismo Brasil, pero eran los gobiernos en turno que estaban siendo acusados de ese tipo de cosas. Ahora se supone el gobierno en turno está, entre comillas, porque ahorita lo vamos a platicar, limpio de toda culpa. Entra nuevo gobierno y entonces empiezan como a señalar los anteriores, precisamente persiguiendo esa corrupción. ¿Por qué hay tanto drama, tanto cuestionamiento? ¿Qué es lo que está pasando con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a estos controversiales personajes expresidenciales también? Claro. Aquí, fíjate que yo me detendré un poco en este documento que supuestamente se filtró y supuestamente es la declaración de Lozoya, porque justo construye toda una narrativa, como bien lo dices, muy literaria. Sí. Él trata en todo momento, y al menos 3 veces tengo muy claras, de establecer una posición de jerarquía del secretario de Economía sobre el director de Pemex, lo cual en el organigrama, ¿no? Digamos en la estructura orgánica del gabinete federal, quien tendría esa atribución sería el secretario de Gobernación. Entendamos que hay cosas de derecho y hay cosas que son de facto. Si bien Luis Videgaray fue el hombre fuerte de Enrique Peña desde el gobierno en el Estado de México, ¿no? Que para que nos ven desde otras latitudes, el Estado de México es una provincia al interior de la República Mexicana y pues el gobierno de México es el gobierno federal, ¿no? Pues a palabras se podría confundir un poco. Sin embargo, me quiero un poco atender a la calificación que le da el único personaje de Morena implicado, ¿no? Que es el ahora gobernador Barbosa, gobernador de Puebla, entonces senador coordinador de los senadores del PRD, que dice, bueno, pues sí es una versión, pero es la versión de un delincuente. Claro. ¿No? Y la verdad, como la historia siempre favorece a quien la cuenta.
Entonces, sí, por un lado se construyen los buenos, los malos, yo no quería, me obligaron, ¿no? Una posición de dominio. Y claramente toda la supuesta denuncia está muy encauzada a configurarse en la figura del testigo protegido, en donde su delito aparece como mucho menor que el de los demás y como colabora se le puede acoger por esta figura, ¿no? Que son, de hecho, los dos últimos párrafos con los que termina. Yo aquí sería un poco escéptico porque justamente el papá de Emilio Lozoya es compadre del presidente López Obrador. El presidente López Obrador es padrino de bautizo del hermano Jesús, ¿no? Entonces, hay por ahí ya una serie de cosas que nos empiezan a hacer un sentido extraño, sobre todo cuando, más que buscar la procuración de justicia y el combate a la corrupción, estamos viendo más bien un poco de justicia a modo. Con el dolor de mi corazón lo digo, el PRI está completamente fuera de la lógica electoral, no aparece. Sin embargo, si vemos las encuestas, el único partido que quizás pudiera competir a Morena es el PAN. Y casualmente, y por una razón que ahorita voy a abordar también, casualmente se le tira a matar al PAN, a las figuras activas del PAN, exfuncionarios y figuras activas, incluso con el que yo le llamo el PAN bis para nuestros amigos de otras latitudes, el expresidente Calderón y su esposa, intento de partido, que es el PAN bis, pues es a quienes se les ataca, ¿no? Se les ataca directamente porque casualmente son los que están más posicionados para hacer competencia de la administración actual. Entonces yo sí no puedo evitar mirar ese sesgo como algo que está definiendo, digamos, el trasfondo de esto, porque la otra parte que se me estaba olvidando es que, digamos, dentro de los derechos para juzgar a una persona, justamente el exponer toda esta serie de pruebas lo desvirtúa y puede llevar a escenarios en que por estas filtraciones no se le pueda juzgar. Hay un antecedente internacional que quizás tengamos con Florence Cassés. Por el debido proceso, claro. Detenida en México, donde por hacer toda la telenovela de grabar la detención, pues se le violó su debido proceso y se le terminó poniendo en libertad. Entonces esto le da el bote salvavidas a Lozoya, pero también a los implicados. Claro. ¿Por qué? Bueno, no sé si me está extendiendo demasiado. No, por favor, sí, adelante. Muchas gracias. En México, como en muchos países, existe una figura que se llama el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Este centro, que depende de la Secretaría de Gobernación, es decir, directamente del Ejecutivo Federal, tiene como finalidad salvaguardar la estabilidad y la soberanía nacional, que es una forma muy pomposa de decir que tiene que estudiar y controlar los posibles grupos subversivos. Ya. Entonces, si vemos que hubo un personaje que 18 años estuvo haciendo campaña, que fue sujeto a que lo grabaran, lo videograbaran, sus comunicaciones estuvieran intervenidas, evidentemente al menos 6 años, o los 6 años de Peña y los 6 años de Calderón, debieron haber podido filtrar algunas de sus comunicaciones por más prudente que fuera. Entonces, creo que en ese sentido el actual presidente está siendo muy prudente con sus señalamientos e incluso en que el debido proceso no se guarde al 100%, porque a él es más rentable utilizarlo mediática y electoralmente que poner la máquina, la planadora de la justicia a trabajar, porque posiblemente los señalados se van a defender y muy seguramente tengan con qué defenderse, ¿no? Por esto que planteábamos. Y yo no quisiera justo meter un juicio de valor, ¿no? Porque quizás iremos para allá con la grabación del hermano o demás. Claro.
yo no quisiera pensar en buenos y malos, sino en un mal diseño institucional del sistema electoral mexicano, que orilla a toda la clase política que tenga fines de ganar a recurrir a financiamientos no oficiales. Y mira, lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día estaba viendo como algunos comentarios y precisamente hablabas tú, Ángel, sobre cuáles eran como los caminos que tenía Obrador respecto a toda esta coyuntura y a este drama que se está generando en la política interna y también en la política internacional. Y esto significa que Obrador está en una posición, como lo plantea en algún momento inicial, de inocencia, ¿no? Porque él de alguna manera se está lavando las manos por todo lo que acabas de comentar, que posiblemente al ser evidentemente un gran político, porque lo es, sea como sea su personalidad, es un gran político, sabe lo que está haciendo y de alguna manera lo que está dejando es que la población juzgue. O sea, esos son los dos caminos que yo veo como un tanto peligrosos, porque uno obviamente son las instituciones, el debido proceso que debería de haberse seguido, no filtrando información, ya haciendo los llamados respectivos, etcétera, citando a los involucrados, revisando la información y constatándola, etcétera, o esto que está sucediendo, armar un circo con la intención de que el pueblo juzgue. Y el pueblo, de alguna manera, sé muy bien, México ya está, igual que muchos países dentro de Latinoamérica, están hartos de la corrupción, están hartos de los mismos políticos y de alguna manera siempre vamos como borregos para algún lado dependiendo de cuál sea la manipulación siempre que exista. Y de esta forma, esto que se está haciendo para mí desde el exterior de la sociedad mexicana es unos contra otros, es decir, los que siempre van a apoyar a López Obrador y decir efectivamente él tenía razón, o los otros que de repente van a decir no, es que, o sea, nadie es bueno, entonces pues para dónde jalo, etcétera, y pues es como siempre la política mexicana desde mi punto de vista es el menos peor, ¿no? O sea, atinarle al menos peor. Y ojalá después podamos platicar precisamente de esa tan llamada 4T para que se entienda dentro del contexto latinoamericano, por una idea que me surge, que México siempre ha sido un pionero y un referente en cuestión como de política, y esto, como tú bien lo dices, a lo mejor puede ser una figura política amorfa, que no tengamos realmente bien entendido qué es lo que significa. Posiblemente funcione o no funcione, algo va a cambiar. Y esa transformación, sea la cuarta, sea la que Obrador dice, etcétera, posiblemente tenga repercusiones en otros países. Otros países que tienen un tanto de acercamiento político con México, o sea, te estoy hablando de Bolivia, por ejemplo, incluso de alguna Venezuela posterior a todo esta transformación política que también puede estar haciendo, porque los países de repente miran a México y dicen, bueno, ¿qué estuvo haciendo? ¿Qué hizo? ¿Qué funcionó? ¿Qué no? Y a través de nuestro ensayo y error, ellos mismos o los demás países dentro de Latinoamérica generan espacios para poder tomar lo mejor de lo que se está haciendo. Y como tú bien dices, Ángel, nosotros estamos en México haciendo esta historia política que sonará muy a telenovela, que sonará muy a drama en plena pandemia y demás, pero que después de todos los resultados que surjan de estos acontecimientos, algo va a transformar también y se va a quedar en los demás países de Latinoamérica. Entonces, bueno, qué mejor que darle estos espacios con gente conocedora. Te agradezco de verdad, ha sido una plática súper amena. Claro que sí, con todo gusto, Andrés, va a ser un placer.